Bien, me presento, soy Jesús, hijo de José y de María. Ahora bien, me voy a expresar claro y correctamente. El viaje ha sido manipulado en 30 ocasiones, por lo cual el día 25 de septiembre partiré yo solo bajo coordenadas militares y la tierra será destruida. Pero he de hacer una mención. Pido ayuda al ejército para mi protección para el día 25 de septiembre irme bajo coordenadas militares. Así que pido ayuda al ejército para mi protección el 25 de septiembre en Valdecotos, que me iré yo solo. Creo que me he expresado correctamente. El 25 de septiembre pido protección al ejército para irme yo solo. Es la palabra de María y de José y así se ha de cumplir. Puesto que yo el viaje lo he puesto en 30 ocasiones manipulado por los nazis. Bien, tienen hasta el 25 de septiembre, por cierto, para nombrarme capitán general. No van a tener más tiempo y por mucho que manipulen los nazis, que estarán manipulando este vídeo también, como todos los vídeos y escritos que hacen, que es todo manipulable en Internet, yo pido protección al ejército para el día 25 de septiembre irme yo solo, y esto es palabra de José y de María. Bien, la tierra será destruida, de acuerdo, pero las luces dadas verán a sus fallecidos, sus almas verán a sus fallecidos y pasarán a la eternidad. Mi abuela fallecerá el día 24 de septiembre, porque yo me voy el 25 de septiembre, por lo cual mi abuela no va a pasar, digamos, el juicio final. Eh, ¿Qué tiempo tienen? Ya lo saben, 25 de septiembre yo estaré en Valdecotos para irme bajo protección del ejército. De acuerdo, estaré a las 11 de la noche, compañeras y compañeros, en Valdecotos para irme el día 25 de septiembre. Pido protección militar, nada más que eso, puesto que yo soy legionario y a mucha honra, y mi familia María y José me dijeron de entrar en la legión para dar pruebas de ser quien soy, y así las di, a través de patitos, caballos, palomas, urracas, a través de toda la naturaleza di más pruebas que suficientes de ser quien soy. Por lo cual, ya saben hasta qué día tienen para nombrarme capitán general. Compañeras y compañeros, pido su protección para el 25 de septiembre en Valdecotos partir yo solo bajo coordenadas militares. No podrán partir conmigo, puesto que la palabra de María y de José es la siguiente. O me nombran capitán general o se actuará y se actuará con mucha mano dura. Porque María y José tienen mano dura de cojones, como que no me han castigado mil veces ni nada. Tienen mano dura de cojones, así que tienen dos opciones. Una, capitán general antes del 25 de septiembre. Dos, morir todas y todos. No hay más opción que esa, ¿de acuerdo? Ya saben que el día 25 voy a estar en Valdecotos, pero yo solo y con protección militar. Bien, ¿por qué lo organizo así? Porque en 29 ocasiones me he llevado 29 plantones por ustedes por manipulaciones nazis. Bien, pues creo que ya saben lo que tienen que hacer, nombrarme capitán general de aquí al 25 de septiembre. No van a tener más tiempo. ¿De acuerdo? Y lo que están haciendo los nazis es precipitar el asunto. Es decir, en vez de los nazis lo que están haciendo es precipitar el asunto. Van a por mí y van descaradamente a por mí. Pero lo que no saben es que se llevan millones de muertos. Millones y millones de muertos por las manipulaciones que está habiendo sobre mí. Es lo que no saben los nazis. Se van a llevar a millones y millones de muertos. A lo mejor es lo que ellos quieren. Pues lo conseguirán. Bien, compañeras y compañeros de los cuerpos del ejército, el día 25 de septiembre estaré en Valdecotos a las 11 de la noche, yo solo para partir, yo solo. Es palabra de María y de José, de no ser nombrado capitán general, la tierra va a pasar una masacre, de acuerdo. Espero que esta vez no sea manipulado y tenga la protección del ejército para el día 25 de septiembre. De acuerdo. Partiré bajo coordenadas militares y la tierra será destruida, pero las luces podrán ver a sus fallecidas y a sus fallecidos, porque cogerán un cuerpo, de acuerdo, sus almas, las de las luces encendidas, las apagadas no.
no verán ni a tu día. Las luces apagadas sufrirán un infierno. Creo que me he expresado claro y correctamente. Pido protección militar para el día 25 de septiembre e irme yo solo bajo coordenadas militares. Bien, tienen hasta el 23 de septiembre para nombrarme capitán general. De no ser así, la palabra de María y de José se cumplirá en la tierra, puesto que provenimos del origen, la naturaleza y la hoja es el origen se destruirá al propio origen, yéndose el origen. Creo que me he expresado claro y correctamente. Tienen hasta el 23 de septiembre para nombrarme capitán general. Aunque haya muchas luces, si hay muchas luces y no se da el golpe de Estado, yo me iré igualmente el 25 de septiembre. Es decir, o se da el golpe de Estado, me nombran capitán general y hago la planificación que ya les comenté, o el 25 de septiembre la tierra será aniquilada. Es decir, no solo me basta con que haya muchas luces, tienen que entrar en acción mis compañeras y mis compañeros y nombrarme capitán general, que es mi primera misión. Mi segunda misión, la destrucción de la tierra si no soy capitán general. Por lo cual pido protección, compañeros y compañeros, para el día 25 de septiembre, exactamente en Valdecotos a las 11 de la noche. Creo que me he expresado clara y correctamente. Tienen hasta el 23 de septiembre para nombrarme capitán general. O Jesús se marchará, pero con todas las consecuencias para la tierra, las cuales son muy agravantes, por cierto. Esto no es ningún juego, no se trata de ningún jueguecito. Sí, con el enemigo, sí, estamos jugando al ping-pong hasta que llegue el juicio final. Para todo el mundo, exceptuando elegidas y elegidos, que sus almas verán a sus fallecidas y fallecidos. Si ya quedo de esta forma es porque he quedado en 29 ocasiones con ustedes y 29 plantones me he llevado por manipulaciones. Así que quedo de esta forma con las compañeras y compañeros. 25 de septiembre, Valdecotos, a las 11 de la noche. Pido protección militar para irme yo solo. Creo que me he expresado clara y correctamente. Es decisión de María y de José. Si soy nombrado capitán general, tienen la salvación. No los he nombrado, la tierra va a pasar un calvario. Creo que me he expresado clara y correctamente. Muchísimas gracias, se despide Jesús. Gracias internacionalmente hablando. Y si no pongo el día para las elegidas y elegidos, es porque también sería manipulado otra vez de nuevo. Por lo cual pido protección del ejército para el día 25 de septiembre irme. Creo que me he expresado clara y correctamente. Tienen hasta el 23 de septiembre. Pero no solo por dar la luz por mí, la dan por María y por José, que son los más importantes. Creo que me he expresado clara y correctamente. La tierra va a pasar un calvario. Muy probablemente. Es decir, que lleva todas las de tomar. Así que muchísimas gracias. Se despide Jesús. Gracias.